Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes, sí, te escucho. Buenas tardes, sí la escuchamos. Ok, buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar. Bueno, no sé si ya va a llegar la noticia para muchos, pero vamos a estar hoy hasta las 5, no vamos a estar hasta las 6, ¿ok? Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 7, que son aplicaciones e implicaciones de la base de datos. Y acá venimos a ver un tema que es sumamente importante, especialmente para aquellos estudiantes que en un momento dado pues quieren dedicarse o van a querer dedicarse a lo que es la administración de bases de datos. Podemos decir que la esencia de la base de datos es cuál es realmente el propósito de una base de datos. Pues gracias a las bases de datos es que el mundo, y hoy en día como lo conocemos, podemos almacenar, organizar, recuperar, comunicar y administrar información de un modo que sería imposible sin una computadora, ¿verdad? Realmente si no tuviéramos una computadora, no sería posible, no podría ser. Tenemos que los programas de base de datos están diseñados para mantener bases de datos de manera que se pueda mantener una colección de información almacenada en un disco duro, ¿verdad? O en un dispositivo de almacenamiento. Puede ser que incluso algunas empresas hoy en día, pues, ya están más orientados a lo que es la base de datos como tal, el almacenamiento de la base de datos ya propiamente en la nube, ¿verdad? Ya viene también el tema de Big Data, que ya vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, ya hoy en día, pues no solamente es un almacenamiento común como se hacía antes, que era en un disco duro o en algún dispositivo de almacenamiento físico, ¿verdad? Sino que ahora estamos hablando también de dispositivos de almacenamiento virtuales. Pero en esencia, muchachos, si no tuviéramos la base de datos, realmente no podríamos, o sería hoy en día, con la demanda de información que se tiene y con importancia de información para la toma de decisiones en las empresas, sería imposible sin una base de datos se poder llevar un almacenamiento adecuado, una organización de información adecuada, en algún momento dado que se necesitara, por ejemplo, recuperar información y poder recuperar esa información, así como la parte de administrar información, de modo que si no lo tenemos, realmente sería imposible. Entonces, definitivamente la base de datos ha venido a facilitarnos la vida, ¿sí? Por muchas razones, ¿verdad? Tenemos aparte de la recuperación de información de forma rápida y flexible. Es decir, supongamos hoy en día cómo sucedería. ¿Se imaginan ustedes que a ver, chicos, pongan en mute, por favor, sus dispositivos. Entonces, Disculpe. no se preocupen. Supongamos, muchachos, ¿qué creen ustedes que pasaría, por ejemplo, si estuvieran en universidad, bueno, si estuviéramos de forma presencial, y los registros, tanto de las personas que se han matriculado, de las calificaciones, y todo se llevara manual? No solamente habría un atraso en eso, sino que podría haber alteración de información, podría haber información duplicada, es decir, podría haber pérdida de información, de repente algún expediente pues se pierde, y eso eran los problemas que pasaban anteriormente. Gracias al uso de la base de datos, tenemos esta forma en la que podemos no solamente almacenar información, sino también, en caso de ser necesario, poder recuperar información de una manera rápida y al mismo tiempo flexible. Es decir, prácticamente transparente para el usuario. Y si sucede algo con la base de datos y se tiene respaldo, se puede respaldar y el usuario ni cuenta se va a dar de que sucedió algo, ¿verdad? Entonces, esa es importancia propiamente de
de lo que ha venido a cambiar el uso de la base de datos. Otro aspecto importante es la organización de la información. Es decir, la búsqueda manual, llevar registros manuales, no solamente es un método arcaico hoy en día, ¿verdad? Porque obviamente partimos del hecho que si tenemos computadora, pues usémoslas. No vamos a tener computadoras de adorno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que es un método arcaico? Bueno, porque se imaginan ustedes 50,000 estudiantes que quieran ver sus registros de calificaciones, que quieran saber cómo van, que quieran saber cuántas clases han cursado. Definitivamente, si no tuviéramos los accesos que tenemos hoy en día para ver el historial, eso sería un proceso no de una semana o no de un día, sino que sería un proceso que podría tardar incluso meses. Entonces, esa parte de organizar, de poder organizar esa información de manera que se pueda tener disponible en tiempo real. Y cuando hablamos en tiempo real, muchachos, es básicamente en el instante, en el momento. Tenemos la parte de imprimir y distinguir información de diversas maneras. Y este es un punto muy importante. Fíjense que hay un dicho que generalmente cuando estamos implementando un sistema es muy común, porque de repente el sistema se adapta, podríamos decir, en un 90% a la empresa y se adapta a los procesos propiamente que tiene la empresa y en algunos casos pues mejora esos procesos. Pero además de eso está la diversidad de informes que se pueden imprimir gracias a la información que se tiene. Es decir, esa variedad, esa mutación de información se puede hacer de una manera instantánea. Ya las empresas para ver sus estados financieros, sus balances, pues no tienen que esperar un mes. Lo pueden ver en el momento. Si yo quiero ver mi estado financiero a la fecha, yo sé cuánto tengo, cuánto he retirado, qué depósitos he hecho, qué retiros he hecho, sé qué préstamos he pagado. Es decir, como empresa yo puedo tener información en tiempo real. Y no solamente tener esa información, sino poder generar diferentes tipos de estadística gracias a la información que se almacena. Entonces, por eso es que ese punto de imprimir y distinguir información de diversas maneras, recuerden que al hablar de imprimir, muchachos, no solo hablamos de mandar a imprimir a una impresora, sino que también está la parte de imprimir o de visualizar en el monitor. Entonces, no se refiere exactamente a físicamente mandar, imprimir un documento, aunque sí es posible, sino es el hecho de que se puede generar cualquier tipo de información de una forma transparente y de una forma más sencilla, sin depender tanto de que un departamento o que una persona X pueda generar esa información. Y tenemos la parte del almacenamiento de grandes cantidades de información. Cada día, muchachos, es mandatorio para las empresas poder tener información. A mí me sorprende, yo que llevo ya bastante tiempo en este ámbito de informática, me sorprende ver cómo ha habido una, podríamos decir, de parte de las empresas, una necesidad por tener información en tiempo real. Si yo ya hablo una década atrás, de repente si sucedía algo con información o no se almacenaba bien información, como que las empresas eran más tolerantes. Pero hoy en día ese margen de tolerancia no existe. Es decir, no nos podemos dar el lujo de perder información, no nos podemos dar el lujo como informáticos de decir, ¿sabe qué? No se hizo el respaldo de esta base de datos. Eso es no solamente el despido directo de esa persona, ¿verdad? Sino también el hecho de que perder esa información es perder un histórico valioso para la empresa y puede ser una pérdida, no es que puede ser, en la mayoría de los casos es una pérdida de dinero y de tiempo si se llega a perder esa información. Entonces, hoy en día, esa capacidad de almacenamiento debe de ser importantísima. Ya veíamos nosotros la ley de Moore, que en su momento ya conversamos, y esta ley de Moore nos decía que exponencialmente los procesadores iban ir siendo más pequeños, ¿sí?
y de mayor capacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que además de eso, a ir haciendo todo más pequeño en las computadoras, lo vamos haciendo de mayor capacidad y de igual manera y almacenamiento. Y ya hemos migrado a un concepto nuevo, ya no un almacenamiento presencial, sino un almacenamiento en la nube, tanto de forma individual, es decir, nosotros como usuarios independientes, como el hecho de como organización, ¿verdad? Y poder mantener esa trazabilidad. Incluso los respaldos, ya muy pocas empresas hacen sus respaldos y los guardan en equipo físico, ¿verdad? Casi todo, pues, está migrando a lo que es el almacenamiento en la nube, por muchísimas razones. Uno de ellos que es muy importante es la flexibilidad, y la capacidad de almacenamiento, y la disponibilidad de almacenamiento, y la disponibilidad de información en cualquier momento, independientemente que suceda una catástrofe, se puede recuperar esa información, ¿verdad? Entonces, y la movilidad como tal, eso es muy importante con este hecho. Entonces, podemos decir que una base de datos es una colección de información almacenada de modo especial en una computadora. Hoy en día no están limitados a una simple administración de ficheros, ¿verdad? Veíamos que la gestión de ficheros y administración de esos ficheros es realmente, incluso en una computadora nosotros podemos administrar nuestros ficheros, podemos administrar nuestra información y lo podemos hacer teniendo también, ya sea por orden alfabético, por tipo de información, es decir, podemos tener ese tipo de almacenamiento. Sin embargo, ya no estamos hablando de ficheros como tal, ¿sí? Sino que estamos hablando de que la administración va un poquito más allá de esto, ¿verdad? El programa de base de datos es una herramienta de software para organizar las tareas de almacenamiento y recuperación de información. No solamente nos preocupamos por almacenar información, sino también por recuperar esa información. ¿Qué puede llegar a pasar? O sea, nadie está exento de que pueda haber una catástrofe, de que puede haber un problema con algún equipo y de repente, en el momento, ya no tengamos información. Entonces, ¿cómo recuperamos esa información? ¿Tenemos almacenamiento? ¿Tenemos respaldo? ¿Cómo lo hacemos? Estos son los controles que realmente debemos de preocuparnos y de estar pendientes. No tanto de hecho, jóvenes, que si se nos llega a perder algo, sino de cómo recuperamos eso que se nos puede llegar a perder, ¿verdad? Entonces, por eso, gracias a la base de datos, pues nos permite poder realmente tener ese almacenamiento y en algún momento también tener herramientas que nos permitan recuperar información siempre y cuando tengamos el respaldo, porque obviamente de ya nada no lo vamos a sacar. Pueden llevar a cabo complejas operaciones que implican múltiples ficheros, ¿verdad? Y las primeras bases de datos para las PCs eran simples administradores de ficheros, es decir, eran documentos planos, eran básicamente documentos de texto, ¿verdad? Ahí se almacenaba ya información. ¿Y qué sucedía? Bueno, que si se iba a energía, que si en ese momento había algún bajón, o si el sistema daba un error o generaba algún error, pues automáticamente no solo se perdía la información, sino que se podía perder toda la información que estaban almacenados en esos ficheros. Y tenemos que también están compuestos generalmente por uno o más tablas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Entonces, si lo vemos de una forma en esquema, muchachos, tenemos que las bases de datos como tal, permítanme, tenemos que la base de datos como tal, ya vimos que son como ficheros, ¿sí? Es decir, es almacenamiento de información, pero esa información como tal, nosotros ya almacenamos en unas tablas, ¿verdad? En tablas. Y es decir, nuestra base de datos puede estar conformada por n cantidad de tablas. Tenemos y aparte de los registros, ¿verdad? Dentro de esas tablas están los diferentes registros, ¿verdad? Y los registros, ¿qué son? Son la combinación
de varios campos. Entonces, tenemos nuestras tablas, dentro de nuestras tablas tenemos los registros y dentro de nuestros registros tenemos los campos. ¿Sí? Por eso es que tenemos tenemos de esta manera este diagrama, ¿ok? Entonces, ya dijimos que la base de datos nos permite poder almacenar información, ¿sí? Y de esta manera, no solo almacenarla, sino también recuperarla o tener la posibilidad de recuperar esa información. Tenemos que una tabla, entonces, es una colección de información relacionada. Una tabla de una base de datos es una colección de registros. ¿Qué es un registro? Es la unión de varios campos. Cuando tenemos y hablamos propiamente de registro, tenemos que esa es información relacionada, ya sea con una persona, con un producto, con un evento, ¿sí? Dentro de cada tabla existen diferentes registros dependiendo del tipo de tabla. Por ejemplo, si tenemos la tabla de productos, pues, ¿qué registros podemos tener ahí en productos? Información de los productos, es decir, el precio, el nombre del producto, el tipo de producto, el tamaño y las unidades de medida. Toda esa y a unión de todos esos campos que les estoy hablando forman parte de lo que son los campos como tal. Es decir, y a unión de toda esa información como tal, de nombre, de tipo de producto, de la descripción, todo eso, al unirse, forma lo que son los registros. Y esos registros están conformados por lo que son los campos. Entonces, cada parte concreta de información contenida en un registro es un campo. Por ejemplo, nombre del producto es un campo. Descripción del producto es otro campo. Tipo de producto es otro campo. Fecha de vencimiento es otro campo. Valor máximo, valor mínimo es otro campo. Cada uno de forma independiente. ¿Ok? Entonces, el tipo de información. Cuando hablamos del tipo de información que un campo puede contener, tiene determinado por un tipo de campo o tipo de datos. Nosotros, cuando estábamos viendo la parte de algoritmos, pseudocódigos y diagramas de flujo, veíamos en el pseudocódigo que una de las diferencias entre el algoritmo y el pseudocódigo es precisamente que en el pseudocódigo nosotros ya vamos declarando ya variables. ¿Y qué son las variables? Bueno, espero no confundirlos, ¿verdad? Pero y las variables, al final, son tipos de información. Es decir, si nosotros decimos, vamos a declarar la variable número, ¿sí? Número A, número B, por decirles algo, ahí estoy declarando dos variables, y las cuales voy a decir, bueno, van a ser de tipo numérico, ¿ok? Entonces, ya tengo declaradas dos variables. Estas variables se tienen que almacenar en algún sitio, ¿sí? Entonces, los campos como tal, que es donde nosotros vamos almacenando cada uno de esos datos que vamos registrando, tienen que tener un tipo asignado de campos. Y en este caso, pues tenemos los campos numéricos, los campos de fecha, campos de texto y los campos calculados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que los tengamos claro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? No, todo bien. No, por los momentos no. Refieren? Ah, ¿Hola? cuando menciona campo, ¿a qué se refiere? Cuando se menciona qué, disculpe. Campo. El campo, muchachos, era lo que yo les explicaba. Contiene la parte concreta de la información dentro de un registro. Es decir, un campo es un dato, por decir algo. Suponiendo que tenemos la tabla de productos. Dentro de la tabla de productos nosotros tenemos lo que es nombre, tenemos descripción del producto, tenemos tipo, cada uno de eso que yo ya estoy diciendo, nombre, ¿sí? Nombre es un campo.
Descripción del producto es otro campo. Y a unión de nombre, descripción de producto, tipo, viene a ser lo que es un registro. No sé si me doy a entender ahí. Sí, un poco. Ok, chicos, vamos a seguir. Ok. Entonces, entonces hablábamos que los campos como tal, que es donde almacenamos cada una de ella información, tenemos lo que son campos numéricos, campos de fecha, de texto y los campos calculados. ¿Cuáles son aquellos campos calculados? Por ejemplo, si se almacena, por ejemplo, algún cálculo de dos campos. Es decir, si en un campo estamos guardando los tipos de impuesto, por ejemplo, o el porcentaje de descuento por producto, ¿sí? Y al final nosotros ese porcentaje como tal de descuento por producto es una operación, o sea, es el resultado de una operación. Entonces, a eso es que generalmente nosotros le llamamos campos calculados, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Tenemos también, y aparte de ellos, tipos de datos. Habíamos dicho que en los tipos de datos tenemos los campos numéricos, el campo texto y el campo calculado. Vamos a descubrir, muchachos, que conforme vamos haciendo y generando nuestra base de datos, y en cada una de esas bases de datos vamos diseñando nuestras tablas, nos vamos a ir dando cuenta que al momento de diseñar cada una de las tablas, vamos a ir colocando los campos que van a ir en estas tablas. Entonces, y vamos a ver que tenemos que identificar qué tipo de información es la que vamos a almacenar en esos campos. Entonces, por ejemplo, en los campos numéricos, pues solo podemos almacenar números, ¿verdad? No vamos a almacenar alfanumérico o no vamos a almacenar caracteres, sino que únicamente podemos almacenar números. Tenemos que solo se podrá albergar números que podrían usarse después para calcular totales y fórmulas aritméticas si fuera necesario. En el campo texto, como su nombre lo dice, solo se pueden almacenar, es decir, que si nosotros a un campo y oponemos que es de tipo texto, solo vamos a poder almacenar texto. Por ejemplo, si tenemos definido el campo, digamos que tenemos una tabla que se llame clientes. Dentro de una tabla clientes, nosotros tendríamos el nombre del cliente, el apellido del cliente, y la dirección del cliente, y la edad del cliente, y la fecha de nacimiento del cliente, el tipo de cliente, si es categoría A, categoría B, categoría C, bueno, por decirles algo, ¿sí? Entonces, si yo les dijera a ustedes, bueno, muchachos, nombre de cliente, ¿sí?
¿Qué vamos a almacenar en ese campo? El nombre del cliente, es decir, si se llama Juan Pérez, si se llama Pablo, si se llama Rosibel, si se llama Carolina, todos esos son nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de campo le pondríamos al campo nombre? Pues tendríamos que poner un tipo de campo carácter, porque si yo le pongo numérico, entonces no tiene nada que ver. Me va a dar un error cuando quiera poner el nombre Juan Pérez, por decir algo. No sé si me estoy dando a entender ahí, jóvenes. Jóvenes, me confirman. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, si fuera un campo solo de lectura, o sea, que solo apareciera un mensaje, ¿cómo sería? También sería un campo de, no de carácter, sino de texto, ¿cierto? No, pero es que no hay campos, ¿cómo campo de lectura? O sea, me refiero a que apareciera simplemente un mensaje. Por ejemplo, error en el programa. Sí, exacto. No, pero es que si es error en el programa, ese es un error que usted va, al momento de hacer su programa, usted va a poner un mensaje ahí que si genera algún error, pues entonces va a aparecer el error en el programa, por decir algo. Eso usted lo hace a nivel del programa. Una cosa es su código fuente, su programa, y otra cosa es su base de datos, ¿sí? Y lo que sucede es que cuando nosotros vemos los programas, recuerden que ahí también nosotros vemos lo que son las declaraciones de variables. Y en las declaraciones de variables, nosotros ponemos los tipos de variables, es decir, si van a ser numéricos, si van a ser decimales, si van a ser fechas, si van a ser caracteres. ¿Y por qué los definimos? Porque acuérdense, muchachos, que los programas como tal, si por ejemplo fuera el módulo de clientes, tiene que aparecer una pantalla al usuario donde va a poner el nombre, va a ingresar el nombre del cliente, va a ingresar la dirección. Entonces, ella va a ingresar. Ahora, eso es el programa. Ahora, ¿dónde se va a almacenar esa información? Se tiene que almacenar en una base de datos. Y la base de datos como tal está conformada por N cantidad de tablas, porque depende mucho del programa, ¿sí? Y dentro de esas tablas está lo que son los registros. Y los registros están conformados por campos. Entonces, ese mensaje que usted habla, que es un mensaje de error, usted no lo va a almacenar en la base de datos, a menos que fuera un error. Hay personas, hay usuarios perdón, hay programadores que dicen, bueno, vamos a tener una cierta cantidad de errores que van a estar almacenados, ¿verdad? Y los almacenamos por código y ponemos, si es el código 050, por favor, ingrese tanto. Si es el código 070, pero eso al momento de buscarlo lo va a buscar por código. Y si es una cadena de caracteres, es decir, si es datos como tal, si son nombres o así, un mensaje como tal, se almacenan como tipo de caracteres, ¿verdad? Pero generalmente cuando es un error de programa o de ejecución del programa como tal, el programador lo deja ya especificado dentro del programa, a menos que sea N cantidad de errores que pueden darse, diferentes errores según el proceso, y ahí muchas veces lo que hace el programador es que yo diga, sí lo almacena en la base de datos, pero al mismo tiempo también esa tabla, que podría llamarse tabla de mensajes, tiene que tener lo que es un código, porque ya vamos a ver que se tiene que llevar una llave primaria, tiene que llevar el código y la descripción, y en la descripción, que es el mensaje como tal, sí se puede dejar como tipo carácter. Y podría haber otro tercer campo que sea tipo de mensaje, ¿verdad? Si es un mensaje de alerta, si es un mensaje urgente, ¿verdad? Eso sí se podría hacer. No sé si me doy a entender ahí, jóvenes. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Y los campos calculados. En el caso de los campos calculados, era lo que yo decía, contienen fórmulas similares a la de una hoja de cálculo y muestran los valores obtenidos a partir de información contenida en otros campos.
Para esto obviamente se necesitan tener otros campos para poder mostrar esa información en esos campos calculados, ¿verdad? Tenemos... Ingeniera, ¿podría decirme cuál es la diferencia entre el campo numérico y el calculado? Que un campo calculado, usted requiere más de un campo para poderlo calcular, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, los impuestos. Y los impuestos en su mayoría son campos calculados. Y los tipos de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a hacer, si el programa, por decir, es que miren, hay algunos campos que son, ahí estamos entrando más al tema de base de datos, pero propiamente a la clase de base de datos. Pero hay algunos campos que requieren de alimentarse de otros campos para poder calcularse, ¿verdad? Por ejemplo, para calcular, por ejemplo, la edad, si nosotros no quisiéramos pedir exactamente o para calcular los años de trabajo, para calcular los años de trabajo se necesitaría la fecha de ingreso del cliente y de empleado, por decirles algo, y la fecha de actual. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, estoy en un sistema de recursos humanos, estoy viendo la plantilla de un empleado. Entonces, cuando yo veo la plantilla de un empleado o veo la pantalla donde me muestra la información del empleado, me va a mostrar el nombre, me va a mostrar la información del empleado, pero también me muestra en qué fecha ingresó el empleado. Este es un campo que se almacena en fecha de ingreso. Y el sistema también maneja internamente lo que es la fecha actual, porque él maneja en qué día estamos. Entonces, en la base de datos hay dos campos, el campo de la fecha actual y el campo de la fecha de inicio. Si yo quiero calcular cuántos años tiene ese empleado de antigüedad, entonces de una forma automática esos años de empleado se tienen que calcular en base a la fecha de inicio menos la fecha actual para saber si el empleado lleva 10 años, lleva 5 años trabajando. Este es un campo calculado. Ahora, un campo calculado, ¿qué tipo de campo puede ser? Puede ser numérico. No sé si me doy a entender, o sea, no es que existe una diferencia entre un campo numérico y uno calculado. Lo que sucede es que, como su nombre lo dice, un campo calculado me va a mostrar una operación como tal, un resultado de una operación. Y necesito, tal y como dice en la teoría, necesito otros valores que están almacenados en otros campos. Pero un campo calculado puede ser de tipo numérico, porque si yo ya estoy pidiendo los años de antigüedad de un empleado, entonces este es un tipo numérico. Y ahí tiene que haber una conversión de 2 fechas para sacar cuántos años lleva de trabajo. No sé si me doy a entender ahí, joven. Sí lo entendí. Muchas gracias. No, muy buena pregunta. En pocas palabras, jóvenes, un campo calculado puede ser un campo numérico. Así, ¿sí? Un campo calculado puede ser un campo numérico, claro que sí. De tipo numérico, pero es calculado. Entonces, muchachos, y las operaciones de una base de datos. Tenemos navegación, consulta de la base de datos, ordenación de los datos, impresión de información, etiquetas y cartas y consultas complejas. Realmente no es tan difícil, muchachos. Y las operaciones de una base de datos realmente es, y aparte de almacenamiento de información, el proceso de información y la salida de información como tal. Es básicamente, podríamos decir que son los mismos pasos de una computadora, pero en una base de datos. Sin embargo, si lo vemos de una forma más disgregada, tenemos que, cuando hablamos de la navegación, es una forma de hacerlo, es navegar a través de los registros que componen la base de datos. Eso lo hacemos a través de los queries. Cuando nosotros nos vamos a las diferentes tablas,
y nosotros queremos ver el resultado de esas tablas dependiendo de con qué base de datos, con qué manejador de base de datos estamos trabajando. Si con SQL Server, si con Oracle, dependiendo de eso. Pero si yo quiero consultar esa información, si yo quiero navegar por esa información, pues voy a hacer un query. Y ahí es donde entra lo que son las consultas de base de datos. Yo puedo combinar varias tablas para generar una consulta y eso yo hago a través de un query. Yo puedo ver una sola tabla y puedo ver una información específica y eso yo voy a hacer a través de un query. Entonces, podemos ver información, ver los registros siempre y cuando tengamos acceso a la base de datos, tengamos acceso como administrador, porque como un usuario normal, jóvenes, para nosotros eso es prácticamente inaccesible, porque lo que nosotros vemos es en sí y a plataforma. Es decir, nosotros ejecutamos el sistema, nos pide nuestro usuario, nuestra clave, entramos al módulo con que trabajamos, si somos de servicio al cliente, entonces entramos al módulo de servicio al cliente. Si vamos a registrar un nuevo cliente, entramos a la opción de nuevo cliente y comenzamos a llenar información. Y si nos equivocamos en algo, entonces nosotros venimos y le damos a anular o cancelar, pero desde la plataforma, no desde la base de datos. Ahora, si yo soy administrador de base de datos, si yo tengo acceso a la base de datos, sí puedo hacer todo esto que me está mencionando. Puedo navegar, puedo hacer consultas en la base de datos, puedo hacer ordenamiento de los datos. Por ejemplo, si yo quiero ver los datos de los empleados en orden descendente, o si yo quiero ver información en orden ascendente, si yo quiero ver información por género, quiero ver todas las personas que han comprado en estas últimas semanas de género masculino. Yo puedo hacer esa búsqueda en una base de datos y puedo ordenar los datos según la información que yo quiero generar, pero todo a través de queries, ¿sí? El cual también nos permite, ¿verdad?, poder generar diferentes tipos de salida, diferentes tipos de reportes, ¿verdad? Y esos reportes son los informes que el gerente ve, por ejemplo, el reporte de ventas, el reporte de cierre de caja, el reporte de movimientos bancarios, el reporte de conciliaciones bancarias, el reporte de los estados financieros. Todo eso son reportes que de dónde saca la información de nuestra base de datos. Entonces, por eso es que gracias a eso se pueden generar esa información. Ahora, yo puedo hacer vistas y generar reportes y extraer información desde la base de datos, sí lo puedo hacer, siempre y cuando tenga los permisos, tenga los conocimientos. Porque si yo no tengo los conocimientos, obviamente no voy a tener acceso tampoco a entrar a una base de datos, pero tengo los conocimientos y tengo que saber, conocer la estructura de la base de datos, saber qué tablas hay y saber a dónde voy a buscar, ¿verdad? Porque obviamente cada tabla tiene almacenados sus registros y la unión de toda esa información es la que nos permite, de diferentes tablas, es la que nos permite poder generar diferentes tipos de informes. Y tenemos la parte de consultas complejas, ¿verdad? Y obviamente eso va a depender de la interfaz del usuario o del software con el que se esté trabajando. Recuerden, muchachos, que tanto la generación de informes, las consultas y todo esto, hay una parte de la programación, que eso no se puede desligar, pero tú programas, tú haces tu sistema, pero ¿dónde vas a almacenar la información? Tiene que haber un lugar donde la almacenes. Entonces, ¿dónde la vas a almacenar? En una base de datos. Tú decides si tu base de datos va a ser en SQL Server, si tu base de datos va a ser en MySQL, si tu base de datos va a ser en Sybase, si tu base de datos va a ser en Oracle. Tú decides en qué vas a hacer tu base de datos, pero sabiendo de que te estás jugando información de la empresa, es decir, y la trazabilidad. Por eso es una base de datos, porque una base de datos nos permite esa trazabilidad de información. Si una base de datos
se comienza a modificar, se comienza a hacer cambios en la base de datos, te puede provocar que no tengas información confiable y por lo tanto las personas no van a creer en la información que tú estás generando. Entonces, por eso es la importancia de eso. Y obviamente, solamente teniendo los conocimientos es que vas a poder administrar una base de datos. Por eso hay dentro de ingeniería en sistemas, hay una orientación que es para administrador de base de datos, ¿verdad? Porque no es un trabajo sencillo. Aquí lo estamos viendo de una forma teórica. Ya cuando ustedes comiencen a ver sus clases de base de datos, se van a dar cuenta que es más allá de simple teoría, ¿verdad? Que ya la práctica es más compleja y en la vida real es muchísimo más complejo, ¿sí? Entonces tenemos, y aparte que una consulta puede ser tan simple como una búsqueda de un registro concreto o una petición seleccionando todos los registros que cumplen una condición en particular. Ya hablamos de los tipos de datos que tenemos, que son numéricos, tenemos texto, que son los caracteres. Alfanuméricos es la combinación, es decir, aquellos datos que almacenan letras y números. Por ejemplo, hay códigos que no son texto y no son números, sino que es la combinación. Por ejemplo, si yo les digo, ok, ¿cuál es su código? O cuál es algún código. Hay empresas que dicen, ok, tu código es SPS 105020 o tu código es TEC 5020. Esos tipos de código donde van letras y van números se llaman alfanuméricos. Y también tenemos las fechas, ¿verdad? Que son de tipo DEI. Un query es tan sencillo como este y pueden haber queries muchísimo más complejos. Este es un query para una base de datos en SQL. En Oracle no es que cambie, en algunos casos es similar, solo hay algunas variantes en cuanto a lo que son y a forma de búsquedas. Pero en general, si estuviéramos trabajando en una base de datos en SQL y quisiéramos ver la tabla de población y en la tabla de población quisiéramos ver aquellas personas que sean de género masculino, que sean mayores de 18 años, mayores o igual a 18 años, pero que al mismo tiempo, es decir, que estén en rango de 18 a 35 años. Entonces, esta es una búsqueda normal. Aquí estoy haciendo un select, es decir, seleccionando y a tabla todos los datos. Este asterisco significa que todos los campos que conforman esa tabla me los va a mostrar. Todos los campos de la tabla población, donde, aquí estoy haciendo un filtro, donde sexo va a ser igual a M, es decir, masculino. Y este es un operador lógico. Y el campo edad va a estar en un rango que sea mayor o igual a 18 y edad menor o igual a 35. ¿Qué quiere decir un operador lógico y? Quiere decir que ambas condiciones se tienen que cumplir. Es decir, que si está, por ejemplo, me va a mostrar aquí todas aquellas personas que sean de género masculino que estén en ese rango de edad. No me va a mostrar a alguien que tenga 17 años o alguien que tenga 36 años. Esos están fuera de rango. Me va a mostrar todas aquellas personas que sean de género masculino que estén comprendidos en un rango de 18 años en adelante hasta 35. Es decir, que si hay una persona que tiene 35 años, está incluida, y si es de género masculino, está incluida dentro de lo que es ese select, ¿verdad? Y entonces, él me hace la búsqueda como tal. En el caso de las bases de datos relacionadas, muchachos, tenemos lo siguiente. Las bases de datos relacionadas, a diferencia de lo anterior, que estábamos hablando de ficheros, los ficheros era básicamente información almacenada en textos, ¿sí? En texto. Esa información se guardaba en texto. Y lo que sucedía es que era demasiado volátil.
si pasaba alguna situación, algún bajón de energía o algún problema, pues automáticamente esa información se podía perder. Y lo que sucedía era de que si la persona de informática y la persona designada para el respaldo de esa información no lo hacía, entonces básicamente no se podía rescatar la información. ¿Qué sucedía antes? Sucedía que cuando se manejaba esta información como archivos, lo que pasaba era de que también había una disgregación en cuanto a lo que eran los programas. Es decir, estaba que el departamento de caja tenía su propio sistemita para manejarlo de caja. El departamento de ventas pues tenía un sistemita para manejarlo de ventas. El departamento de contabilidad pues tenía su sistemita para manejar la contabilidad, pero ninguno de esos sistemas estaba conectado entre sí. Entonces se encontraba la persona de soporte técnico y la persona de IT con diferentes sistemas que se usaban en las empresas y de las cuales cada una de ellas manejaba cada sistemita una base de datos de información, de fichero. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pobre de soporte técnico tenía que andar en cada una de estas áreas haciendo respaldo de esa información, porque si no lo hacía, podían perder información no de un día, sino una información importantísima. Entonces, gracias a las bases de datos relacionadas, ese concepto cambia. ¿Y por qué cambia? Porque ya hablamos también de los sistemas que son ERP, esos sistemas totalmente integrados, donde en una empresa usted tiene un solo sistema y tiene diferentes módulos, es decir, está el módulo de contabilidad, está el módulo de facturación, está el módulo de ventas, está el módulo de inventarios, y esos módulos todos están conectados a la misma base de datos. Entonces, si la persona de contabilidad quiere ver cómo van las ventas el día de hoy, no necesita llamar al gerente de ventas o esperar que el gerente de ventas le mande esa información. ¿Por qué? Porque ello puede ver, si tiene acceso en el sistema, lo podría ver de este sistema, de este mismo módulo de contabilidad. Entonces, a ese concepto de almacenamiento de toda la información institucional y ya no en diferentes sistemas, es lo que nosotros conocemos como bases de datos relacional. ¿Qué ventajas trae? Primero que todo, trae lo que es el sistema de administración de base de datos o Database Manager System. Este sistema como tal es un programa o sistema de programas que puede manipular datos de muchos ficheros, es decir, de muchas bases de datos y cruzándolas cuando sean necesarias. Es decir, en el momento que sea necesario se puede generar información sin depender de que la otra área nos pase esa información. Por eso hablamos de información en tiempo real. Si el gerente quiere saber cómo van sus movimientos de caja, él lo puede hacer entrando al módulo gerencial y viendo las opciones de cómo están sus movimientos de caja. Entonces, no necesita llamar al jefe de caja para que éste le brinde esa información. Entonces, tenemos que, y otra de las ventajas es que con un sistema de administración de base de datos, llámese Oracle, llámese SQL, ustedes pueden tener más de una base de datos, ¿verdad? Entonces, además de eso, ¿qué pasa? Que nos permite la relación entre varias tablas, de modo que si se efectúa un cambio, se refleja en las demás. Esto es importantísimo, muchachos, porque ¿qué sucedía? Que anteriormente en sus inicios las tablas de una base de datos, si se modificaban como tal, no había esa trazabilidad. Es decir, si yo quiero, por decirles algo, si yo quisiera eliminar el registro de un cliente en una base de datos relacional, si ese cliente ya tiene movimientos de compras, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque me va a identificar que ese cliente 003 ha hecho compras, entonces tiene facturas generadas y están en la base, en la tabla de facturación. Entonces, existe esa relación entre información.
De manera que si yo quiero eliminar un registro por yo mismo, que es una tabla de datos relacionada, no me lo va a permitir, ¿verdad? No me lo va a permitir. Hay maneras de hacerlo, pero eso solamente es con la autorización del gerente de sistemas o con la autorización del gerente general, ¿verdad? Que ella diga, no, mire, hay que hacer esto, entonces ni modo, ahí sí. Pero de lo contrario, una base de datos no se puede cambiar información, porque para eso están los procedures que están dentro de lo que es el sistema de administración de base de datos, que estos procedures se están ejecutando de manera que tenemos tanto los procedures como los triggers, que son los que nos permiten el que no se pueda alterar información y que si se llega a alterar o se quiere alterar una información, automáticamente me va a disparar un mensaje o me va a generar un mensaje que me va a decir no se puede eliminar porque esta tabla tiene movimientos o este código tiene movimientos en esta y en esta tabla. Entonces, o está relacionada con esta y esta tabla. Entonces, no me permite eliminar un registro por eliminario. Cosa que en los ficheros normales, en los ficheros de datos, anteriormente no pasaba nada. Si yo me iba al documento, me iba al documentito de TXT, le daba doble clic y lo abría, pues yo ahí podía eliminar información, podía cambiar información y no pasaba nada, pues, o sea, se generaba información incorrecta. Este era uno de los errores. Ahora, con un sistema de base de datos relacional, eso no se puede hacer. Tenemos también la parte de la estructura de una base de datos relacional que se basa en modelos relacionales, en modelos matemáticos que combinan los datos de las tablas. Y además de eso existe que son una base de datos relacional tiene múltiples caras de la base de datos. Y también tenemos que las personas ven la base de datos de diferentes puntos de vista, dependiendo de la labor que se desempeña. Y es decir, que lo que les decía, los diferentes accesos. Si yo soy contador, pues yo tengo acceso a cierta información, pero si soy gerente, igual yo voy a tener acceso a cierta información. Si yo soy auxiliar de caja, pues obviamente yo no puedo tener acceso, por ejemplo, a los movimientos financieros de la empresa o a ver los estados financieros de la empresa. No debería de tener acceso a eso. Entonces, cada usuario tiene su rol y su perfil. Dependiendo del rol que desempeñe en una empresa, así tiene asignado un perfil, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? Por mi parte, ninguna. Ok. Bueno, muchachos, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Mañana, no sé si los coordinadores lograron confirmar si sus compañeros tienen disponibilidad mañana para recibir clases en el horario de la clase. Bueno, Yo le confirmo. por mi parte, dijeron que sí estaban disponibles, pero Ajá. se había mandado un comunicado en el chat diciendo que los que pudieran o algo así. Entonces, por eso es que yo no le había transmitido nada, pero ya que pregunta, entonces mis al menos dijeron que sí tenían la disponibilidad. ¿Ustedes son el grupo? Grupo B. Grupo B, ok. ¿Y los demás jóvenes coordinadores y coordinadoras lograron confirmar? Por mi parte, en el grupo E todavía no se ha preguntado porque siempre hay unas cuantas personas que a veces no están o a veces están ocupadas o por X o Y motivo. Entonces yo pongo el mensaje hoy y le confirmo más tarde. Perfecto. ¿Y los demás? El grupo A está de la misma forma que el grupo E, o sea, aún no he posteado el mensaje yo para preguntar. Ok. Así que no le he confirmado aún. Perfecto. ¿Y los demás? El grupo C, creo que sí está bien con mañana. Ok. ¿Y los demás? Son 5 ustedes, ¿verdad? A, B, C, D, grupo D.
Todos no han confirmado, pero sí, ya varios, sí, como le digo, falta la totalidad de ver si todos están disponibles. D. Sí, el D. Ok. Ok. Bueno, muchachos, no, perfecto. Confirmen, por favor. No pasa nada. Pues si no pueden, no pasa nada. No pasa nada. Y lo que sí es que es importante porque, miren, muchachos, son muchos temas, son bastantes temas. Estoy tratando de reducirlo lo más posible, pero sí es bastante. Entonces, entre más avancemos y más rápido vayamos avanzando, más pronto vamos a comenzar con la otra parte, que es la parte de la conversión de números decimales a binarios. Y también está el tema de las exposiciones por parte de ustedes. Entonces, entre más rápido avancemos con esto, es mejor. Estamos todavía a tiempo porque el examen del segundo parcial, si no me equivoco, está para el 12 de noviembre. Pero, bueno, hay que aprovechar porque igual, muchachos, pues no solamente soy su maestra de clase, sino también soy la coordinadora de la carrera. Entonces, hay veces nos convocan a reunión y es así un poco de imprevisto, ¿verdad? Entonces, si sus compañeros, en la mayoría, si la mayoría de los grupos, pues, no puede mañana, pues no pasa nada. Pero, como ya digo, aunque sea una hora como tal, sí es importante que ya recibamos. De repente tal vez no haya 2 horas si no pueden, pero al menos una hora mañana en la hora de la clase, pues es importante, ¿sí? Al menos para que esta semana cerremos con las 3 horas, pues. Aunque en la planificación como está, solo están 2 horas, 2 días a la semana. Pero bueno, ustedes me dicen, yo quedo pendiente de que los coordinadores me confirmen, ¿verdad? Y tentativamente nos vemos mañana, dependiendo de ellos que nos confirmen, y si no, pues nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Pero más de algún viernes sí nos va a tocar, eso sí es seguro, ¿ok? Bueno, chicos, que tengan un feliz día, cuídense mucho, y bueno, lo que resta ya del día, ¿verdad? Y ya pronto ya va a anochecer, pero bueno, cuídense mucho, jóvenes. Nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Feliz Buenas tarde, tardes. ingeniera. Feliz tarde. Cuídense mucho, jóvenes. Feliz Hola, tarde. ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos.